soy Ana Isabel López, fundadora de Trebularium y creadora del programa. Siempre me trabo cuando digo programa. Y creadora del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible. ¿Sabes por qué digo imbatible? Porque es imbatible. Además es curioso que un día antes de poner el nombre al programa de formación, escuché la palabra y dije imbatible, eso es. ¿Por qué es imbatible? Efectivamente. Es el programa en el que ayudo a los escritores a vivir de escribir mediante 2 estrategias comprobadas y además las ponemos en práctica creando toda una industria en torno a tus libros. Es decir, tú y yo, mano a mano y un gran proyecto. Y hasta que no funciona, no te suelto. ¿A qué mola la idea? Bueno, pues quiero decirte una cosa. Hay personas que opinan que la escritura es un don. Y el don de la escritura no existe. Lo voy a repetir porque sé que es muy fuerte. El don de la escritura no existe. No existe. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo puede escribir y puede escribir bien. Cuando tú te dices, no, es que la escritura no es lo mío, en realidad lo que estás diciendo es, no me apetece dedicar el tiempo suficiente a aprender a escribir bien. Eso es lo que te estás diciendo. Cuando dices la escritura no es lo mío. Por ejemplo, cuando dices es que yo no tengo estilo, o es que yo no escribo correctamente, o es que yo tengo muchas faltas de ortografía, lo que en realidad estás diciendo es que no estoy dedicándole el tiempo necesario a aprender todo eso. Por lo tanto, no existe el don de la escritura. Todo el mundo puede escribir un libro. Todo el mundo puede escribir un libro. Puede que te cueste más, puede que te cueste menos, ¿no? Porque, bueno, pero cuando uno decide que no hay barreras, no hay barreras. Por ejemplo, que se lo digan a la autora de Tomates Verdes Fritos, que es una autora con dislexia. Y ya sabéis que la dislexia es, no te voy a decir un impedimento a la escritura, porque no lo es. Prueba de ello es la autora de Tomates Verdes Fritos. Prueba de ello es esta autora. Pero sí que es verdad que es un importante obstáculo, ¿vale? O una dificultad, ¿no? Bueno, igual que te digo que la escritura, el don de la escritura no existe, lo que sí existe, y esto es importante, es el amor por la escritura. Esto sí que es un don, ¿no? El don del amor por escribir. Y eso sí es verdad que lo tienes o no lo tienes. O sea, si en ti existe el anhelo de escribir un libro, pero no has escrito un libro, dentro de ti no hay un amor tan fuerte que no te importa nada. No te importa si te lo publican, si no te lo publican, si te lo leen, si no te lo leen, si lo vendes, si no lo vendes, si lo autopublicas, si sabes, si no sabes, si es para ti o es para... O sea, el que ama escribir, todo lo demás no le importa absolutamente nada. Te voy a contar una historia. Yo tengo el amor por la escritura desde los 10 años. Cuando yo tenía 10 años escribía poemas. Y después empecé a escribir canciones. Y después empecé a escribir cuentos. Y luego ya me entré en la prosa. Primero ficción. Y ya sabéis que yo soy formadora de no ficción porque también he trabajado eso. Bueno, y no solamente eso, sino que he trabajado de periodista, he sido columnista, o sea, en todos los terrenos de la escritura he trabajado, incluso he trabajado como redactora freelance, o sea, que he hecho de todo lo relacionado con escribir. Bueno, de hecho tengo un relato, de hecho tengo un poema que te lo dejo, siempre me confundo de lado, te lo dejo aquí en la referencia para que lo escuches, es un poema sobre lo que es para mí escribir, ¿no? Bueno, quiero compartir contigo lo que es tener
ese amor tan profundo por la escritura. Cuando yo empecé pues, mi periplo, yo quería ser escritora y lo típico, esto no es un trabajo serio, búscate un trabajo serio. Entonces yo empecé a buscar vericuetos que me ayudaran a escribir, a vivir de escribir, ¿no? Primero empecé con profesiones relacionadas con escribir, como por ejemplo el periodismo. El periodismo no es escribir desde mi punto de vista, el periodismo es buscar noticias y eso es muy difícil, por lo menos para un escritor que quiere, lo único que quiere, que sueña es sentarse a escribir. Y yo siempre, siempre tenía ese anhelo de sentarme y escribir, ¿vale? Y yo he tenido afortunadamente dos grandes mentores literarios cuando empecé, cuando solo era pues una escritora aficionada, ¿no? Y entonces iba hablando con mucha gente, muchas personas, y realmente dos personas me enseñaron a escribir, dos. José Vicente Pascual me enseñó cómo se escribe una novela, que es que todo lo que me enseñó en 5 minutos, realmente 5 minutos, porque yo le dije, ¿cómo se escribe una novela? Y me dio una lección de 5 minutos magistrales, que es sobre la cual yo apoyo toda mi formación para enseñar a mis escritores. Y, y luego el segundo escritor, que es Miguel Ángel Moleón, que es Premio Barco de Vapor, Premio Nacional de Poesía, pues también me enseñó un concepto bellísimo, que es el concepto a pesar de, ¿no? Él decía, yo no escribo gracias a, sino a pesar de. Yo creo que ahí es donde está la diferencia entre tener o no tener el don del amor por escribir, ¿no? Le decía a pesar de, ¿no? Y decía, fijaos lo importante que es para mí que escribir, que yo me levanto a las 6 de la mañana para escribir y a mí me cuesta mucho trabajo porque soy muy dormilón, ¿no? Soy muy dormilón. A mí aquella conferencia fue una conferencia que hizo, a la que yo le invité, porque yo en ese momento trabajaba en una asociación cultural, y dio una conferencia bellísima y a mí ese concepto, esa idea se me quedó grabada y decidí aplicarla en mi vida y entonces, a pesar de que yo he hecho millones de trabajos, nunca he dejado de escribir y gracias a eso tengo muchos, muchos libros que ahora en su momento quedaron pues escondidos y ahora los saco a la luz porque se escribieron en su momento. Y te voy a contar una anécdota súper cortita, muy bonita, de cómo escribía yo. Y yo creo que esto es amor por la literatura, sino que lo es, ¿no? De cómo escribía yo cuando trabajaba de cajera de supermercado. Yo estuve trabajando 4 años en un supermercado. En un supermercado. Yo me sentía morir, porque pues una cajera de un supermercado es como un robot, una persona que hace todo el rato este movimiento, ya está, este movimiento. Y yo me sentía morir porque mi cabeza bullía. Yo estaba hecha para más cosas, para cosas más grandes, más importantes, ¿no? Y entonces me sentía allí como, ¿qué hago yo aquí, no? Bueno, pues te voy a explicar cómo escribía yo. Verás, cuando pues no había clientes, cuando no había clientes, cogía un trocito pues, del rollito del ticket, ¿no? Y empezaba a escribir, ¿no? Lo que se me ocurriera, un relato, un no sé qué, un no sé cuánto. Y si no había mucha gente, pues me daba tiempo a escribirlo entero. Escribía a mano con mi bolígrafo, porque nosotros no podíamos tener en la caja nada personal, así que con lo que había en la caja yo tenía que escribir. Pues escribía con mi bolígrafo, con un trocito de ticket, o con un papelucho que encontrara, o con un ticket que soltaba algún cliente por el lado limpio, y empezaba a escribir, a escribir, a escribir. Me acuerdo que numeraba las páginas, los trocitos de tickets, y luego los grapaba por orden y ahí ya tenía mi relato que luego pasaba al ordenador o a donde sea, ¿no? Así escribía. Eso cuando no había volumen de personas. Pero había momentos en que era imposible, ¿no? Porque era uno detrás de otro. Pues lo típico, Navidad, imagínate.
colas de 20 personas y llegaba la hora de irte tú y tú decías, ¿cómo voy a salir de aquí si tengo 20 personas, ¿no? Y constantemente tenías que decirle, no, la caja está cerrada, la caja está cerrada. Era tremendo, ¿no? Entonces, cuando había jornadas así, que era gente, 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 yo seguía escribiendo y te voy a contar cómo lo hacía. Verás, hay un punto de silencio en el que pasa la tarjeta del cliente, pasa la tarjeta y el banco deja que, o sea, digamos que el datáfono contacta con el banco da respuesta y en esos segundos yo escribía la siguiente frase, la siguiente idea. Y cogía mi ticket ese recortado y escribía la siguiente idea que ya estaba pensándola mientras hacía esto. Mientras hacía esto, yo pensaba en mi idea. Siempre estaba pensando en ideas para libros. Yo siempre tuve la idea de que si algún día pues alguien me encerrara en una habitación a oscuras sin nada para escribir, trabajaría en memorizar mi libro. O sea, trabajaría en memorizar una frase y cuando ya la tuviera memorizada, memorizar la siguiente hasta que consiguiera memorizar todo un libro. Y así es como escribiría mi libro encerrada pues eso, en un sitio oscuro y terrible, ¿no? Yo sabía que me pasaría el resto de mi vida escribiendo y nunca, nunca, nunca he dejado de hacerlo. Nunca. Desde que tengo 10 años. Lo he escrito todo, lo que dolía, lo que no dolía, lo que sentía, lo que, pues, mis momentos de rabia, mis momentos de oscuridad, mis momentos de claridad, todo lo he escrito. He perdido muchos escritos, de hecho, en mi última diáspora yo pues tuve que salir corriendo de mi última casa y se me quedaron esa carpeta donde tenía escritos todos los relatos en tickets y grapados. Ahí estaban escritos y los olvidé y ahí se quedaron. Pero no importa porque aún así tengo muchas más cosas que escribir. Y además la que escribe hoy es mejor que aquella persona atrapada en un trabajo terrible que escribía en los ratos en los que una tarjeta preguntaba al banco si se podía cargar la compra. Entonces, eso sí que es el don de escribir. Eso sí que es un don, un regalo del que debemos sentirnos agradecidos, ¿no? Porque en el fondo es lo que rompe, o sea, cuando tienes ese don, no te importa nada y eres capaz de romper todos tus límites con tal de seguir escribiendo. Es ese a pesar de, es esa fuerza que hace que sigas trabajando en tu sueño. Y cuando tienes esa fuerza, tu sueño se cumple. Así que creo que estos dos conceptos se te han debido de quedar claros. No es lo mismo el don de la escritura, que eso no existe. Todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede escribir. No deberías decir, no, yo no sirvo para esto. Todo el mundo sirve. Puedes tardar más o puedes tardar menos. Si realmente hoy no sirves, posiblemente es porque no has aprendido lo suficiente para servir. Así que sí sirves. Pero sin embargo, el don del amor por la escritura, ahí reconozco que no lo tiene cualquiera, porque tiene que ser tan fuerte, que no te importe nada más. Y te voy a contar otra anécdota sobre el amor de la escritura para finalizar este vídeo, porque no quiero que sea muy largo, no quiero que sea muy largo, pero sí quiero que entiendas la diferencia entre el don de la escritura, que no existe, y el don del amor de la escritura. Yo he tenido
una relación tóxica de la que no pienso quejarme porque considero que esa relación tóxica es la que me ha convertido en escritora de libros de superación personal, con lo cual me merece el precio pagado, me parece bien, me parece adecuado el precio pagado, pero sí quiero contarte una anécdota en la que, pues, como sabes, yo el afán por escribir lo he tenido toda la vida y en aquellos tiempos pues lo tenía igual, ¿no? Y nunca me olvidaré que hablando sobre, pues no sé si eran ideas de relatos, ay, se me ha ocurrido una idea para escribir un libro, no sé qué, no sé cuánto, no sé, algo así, ¿no? En ese momento aquella persona, yo le llamo el aprendiz porque tiene muchas cosas que aprender sobre cómo tratar a las personas, ¿no? Aquella persona empezó a gritarme y me dijo, que te olvides ya, que nunca lo vas a conseguir, que nunca en la vida vas a vivir de escribir, que lo dejes ya, que te dediques a hacer, que sientes ya la cabeza, que tienes todo este tipo de, no quiero decir tacos, pero en realidad son mierdas, ¿no? Todo este tipo de mierdas que te suelta la gente tóxica, ¿no? Y como yo no podía escribir de frente, pues decidí escribir en secreto. Pero seguí escribiendo. Eso es amor por escribir. Si, si no tienes ese punto, si no tienes en tu vida ese punto, es por dos motivos. O porque no has encontrado tu don, es que tu don es el amor profundo por eso que quieres hacer de aquí hasta que te mueras, ¿vale? O, segundo, porque lo has apagado. Has dejado que los demás te venzan. Y no deberías. Porque es un regalo. Es un bellísimo regalo del cielo. Del cielo, de lo que quieras, no de la vida. Yo creo que es el único regalo que nos hace sentirnos vivos. Lo único que le da sentido a lo que somos. Lo único que explica para qué hemos llegado a este mundo. Lo único que nos da aliento, que nos da propósito, que nos permite trabajar hasta el final de nuestros días, que nos hace levantarnos. Lo único que nos convierte en aquello que anhelamos. Así que empieza a escarbar, porque ahí debajo, en ese corazón vencido, tiene que estar el don del amor por lo que has apagado, que no sé lo que es. En mi caso es la escritura, y yo también la apagué durante un tiempo, no dedicándome a escribir como profesión. Si necesitas apoyo, ya sabes que tienes la llamada de oportunidad donde hablamos de tu punto A, punto B, ¿vale? ¿Cuál es tu punto A? El punto en el que estás perdido y no sabes para dónde tirar, ¿no? ¿Cuál es el punto B? El punto en el que yo te enseño dos estrategias reales de cómo vivir de escribir, ¿vale? Entonces, lo único que tienes que hacer es pulsar en el enlace y rellenar un formulario. Te dejo un vídeo donde explico a conciencia en qué consiste la llamada de oportunidad y te doy las gracias por haberme escuchado hasta aquí. Te adoro por ello y nos vemos en otra.